Hace unos minutos el presidente Felipe Calderón se despidió de los empresarios, de los comunicadores, de la radio y de la televisión en el cierre de la 54 Semana Nacional de la Radio y la Televisión. Mira, hay muchas opiniones, seguramente se juzgará en la coyuntura y se juzgará también en la historia de corto y de largo plazo el desempeño del presidente Calderón en el cierre ya de su sexenio. En términos de la radio y de la televisión, de los medios de comunicación en general, de la prensa escrita, de la radio y de la televisión, lo que hay que reconocer del presidente Calderón, de su administración, es un respeto a la libertad irrestricta que hemos tenido en los medios. Un respeto a esa libertad y un respeto a los propios medios que la verdad es destacable. No recuerdo que por supuesto que ha habido diferencias, por supuesto que ha habido comunicadores o empresas de comunicación que han tenido sus diferencias con la administración Calderón, pero el respeto a esas libertades ha sido insoslayable a lo largo de todo el sexenio. Se han cometido abusos, algunos realmente graves en este sentido, pero lo importante en todo esto no son necesariamente los abusos, eso es algo que se tiene que medir y juzgar y establecer desde otro ámbito, sino precisamente el que se hayan podido cometer sin que hubiera restricciones de ningún tipo. Decían ahí los clásicos que podrían no estar de acuerdo con algunas cosas, pero que respetaban el derecho irrestricto a decirlo. Creo que eso es lo que ha realizado a lo largo de estos años el presidente Calderón, y me parece que eso es uno de los puntos que se deben reconocer, que se deben respaldar, que se deben apoyar, porque se podrá decir que así tienen que ser las cosas, ¿no? Que en esos términos debe funcionar un gobierno respecto a los medios, pero lo cierto es que no es así. No siempre ha sido así. Hoy el presidente se despidió con un largo discurso en la Semana de la Radio y la Televisión de quienes trabajamos en este ámbito, y en lo personal yo lo que le podría decir es que por encima de acuerdos y desacuerdos sobre distintas políticas públicas, la actitud de la administración Calderón en torno a los medios y a la libertad de expresión ha sido irreprochable. Saludo, presidente Calderón. Con 356 votos a favor del PRI, el PAN, el Partido Verde y Nueva Alianza y 130 en contra de los partidos de izquierda, se avaló el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo en materia de democracia sindical, con la incorporación de la figura del voto indirecto y secreto como una opción para la elección de los dirigentes sindicales. De esa manera, en los estatutos de los gremios podrá haber elecciones de sus dirigentes tanto por voto directo y secreto como por voto indirecto. El PRD se reservó para la discusión el artículo para pedir que quedaran los términos aprobados por el Senado, que solo consideraba la posibilidad del voto directo, pero se rechazó esa moción. Sobre el particular, el diputado panista Ricardo Anaya Cortés preguntó si los partidos de izquierda son elegidos a través de diversas modalidades, por lo que les demandó también congruencia. Por supuesto que le pedimos congruencia al PRD, a Movimiento Ciudadano y al PT, empezando por el PT, que elige a sus dirigentes con voto a mano alzada y está en sus estatutos, y continuando con el PRD y con Movimiento Ciudadano, que utilizan modelos de democracia indirecta, es decir, delegados, para elegir a sus dirigencias.
Por otra parte, con 360 votos a favor y 129 en contra, se eliminó el artículo 373 del dictamen. Se eliminó un párrafo que establecía eliminar la entrega personalizada a los trabajadores de los informes semestrales sobre la administración de las finanzas y el patrimonio de los sindicatos, otra cosa que la verdad se ve bastante irracional. El resto de las disposiciones para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de los sindicatos quedaron intactas. En tanto, los artículos 388 bis y 390 relativos a la aprobación de los contratos colectivos de trabajo previos a su firma y el depósito de los mismos quedaron tal cual los envió el Senado. Yo no sé qué tan viable será esto. El diputado del PRI, Fernando Salgado, dijo que después de que la reforma laboral pasara a la aduana de San Lázaro, aún habrá asignaturas pendientes para mejorar la vida de la clase trabajadora. Esta no es la solución de los problemas de los trabajadores. Este es apenas el primer paso que estaremos dando. Después, ayer lo dijimos, tendremos que evaluar y tendremos que dar otros pasos, muchos otros pasos, para poder llegar a un asunto fundamental. La Cámara de Diputados, por otra parte, envió al Senado los artículos modificados para que ahí se discuta nuevamente si son aceptados o no. Mientras se daba la discusión en el Pleno de San Lázaro, afuera del Palacio Legislativo, se manifestaban trabajadores del ESME y de la UNAM, algunos simpatizantes del ESME, introducidos nuevamente a San Lázaro por algunos diputados de las corrientes más radicales de la izquierda, burlaron esa vigilancia, pero no pudieron llegar hasta el salón de plenos. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que la actuación del PAN en la Cámara de Diputados en torno a la reforma laboral pone en duda la posibilidad de alianzas electorales en las 14 entidades donde habrá comicios el próximo año. Y yo me pregunto si estas alianzas electorales de las que han hablado tanto unos como otros, el PRD como el PAN, realmente tienen alguna base más allá de hacer una alianza anti-PRI. Porque si por una votación diferente, encontrada en la Cámara de Diputados sobre un tema, esas alianzas ya no se valen, entonces ¿qué sentido tienen? Y por otra parte, pues por supuesto que pone en cuestionamiento la posibilidad de mantener acuerdos consistentes, como se dijo la semana pasada, por los próximos 6 años, y por supuesto que introduce una clara sombra de duda sobre la posibilidad de realizar alianzas electorales con el PAN el próximo año. Creo que se lastima la relación entre el PRD y el PAN. Bueno, ahí está. Me parece es tan ridículo esto. El PRD es un partido de izquierda. Y yo creo que no solamente es importante que tengamos un partido de centro izquierda sólido, fuerte. No es importante, es imprescindible que lo tengamos, pero un partido de centro izquierda tiene que tener propuestas y tiene que tener líneas de trabajo que tienen que ir bastante más allá de la votación en el Congreso de una iniciativa, hombre. Y mucho más allá de la votación de un artículo de una iniciativa. Pero el PRD hoy no lo tiene. Y yo creo que la dirigencia de Jesús Zambrano tampoco se lo otorga. En conferencia de prensa confió en que la ciudadanía se dará cuenta, dice Zambrano, de quién fue el que faltó a su palabra de transparentar la actuación de los sindicatos, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así lo ven en la dirigencia del PRD. El acuerdo entre el PRI y el PAN en el Senado para ir juntos en la elección de los 2 nuevos ministros de la Corte, esto también es otra incongruencia, se reventó este jueves luego de que los senadores panistas consideraron que no pueden votar a favor de la candidatura del magistrado Manuel Baraybar Constantino, quien durante su carrera ha absuelto a personajes como Raúl Salinas y Onésimo Cepeda, y a mí me parece otra barbaridad. En esta ocasión del PAN
decir que no puede votar a favor de un magistrado porque ha absuelto personajes con los que ellos no están de acuerdo. A ver, la verdad, en el caso de Raúl Salinas no había pruebas. La investigación que encabezó la administración de la PGR en aquella época contra Raúl Salinas, la verdad era una barbaridad. Y estoy hablando no de otros casos, sino lo que este juez resolvió, que fue que no había pruebas contra Raúl Salinas en el tema del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. La investigación que hizo el señor Chapa Besanillo cuando era procurador de justicia Antonio Lozano durante el gobierno de Ernesto Zedillo fue un desastre. ¿O no recuerdan que fue la época en que se enterraron cadáveres en una finca y que Chapa Besanilla los desenterró y los mostró ahí diciendo que eran los de Manuel Muñoz Rocha para demostrar la culpabilidad de Raúl Salinas? Y resultó que eran los del suegro de la bruja que le había indicado que ahí estaban los restos de Manuel Muñoz Rocha. ¿Usted cree que podemos y se puede hacer justicia? ¿Se puede hacer justicia con fiscales, como fue en esa ocasión, que definen sus investigaciones en torno a lo que le cuenta una bruja? Por favor. Legisladores informaron que el consenso tenía como origen un acuerdo entre el presidente Calderón y el presidente electo Peña Nieto. Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Suárez, explicó que se pulverizaron los apoyos entre las bancadas, y eso habla muy mal de la dirigencia de las bancadas, que no pueden consolidar los apoyos y los acuerdos que se establecen entre el presidente de la República y el presidente electo. Esto dijo Roberto Gil. Pues no ha sido posible decantar a un perfil como el que agregue el mayor número de voluntades. Ese es el tema de fondo. No es que haya un rechazo colectivo frente a las piernas, sino lo que hay es y se va a ver en las votaciones, hay una pulverización de los apoyos. Entonces, ¿por qué los dos parlamentarios tienen la percepción de que unos son perfiles más idóneos a la ciencia secreta que vive la Corte que otros? Por otra parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, aseguró que México es una nación democrática y libre, donde no habrá regresión en el avance de la protección de los derechos humanos. Distinguidos visitantes, es un país democrático y libre, donde nada ni nadie debe estar por encima de los derechos de las personas, donde no habrá regresión en el avance de la protección de sus derechos fundamentales. Al encabezar la inauguración de la cumbre de presidentes de Cortes Supremas y Regionales, destacó que se colabora con el resto de los juzgadores del país para lograr que ninguno se sienta desprotegidos al encarar sus nuevas obligaciones. Por otra parte, el secretario de la Marina Armada de México, Francisco Sáenz Mendoza, invitó a todo el personal de la institución a no traicionar a la nación y continuar la lucha contra el crimen organizado. Agregó que a través de la educación del pueblo se fortalece a las naciones, por lo que invitó a los elementos de la dependencia federal a seguirse capacitando y especializando para continuar sirviendo a la nación. A pesar de los cambios, modificaciones y ajustes que se den en el país, se debe mantener el compromiso de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, consideró el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. Es que hemos construido en estos últimos años una plataforma institucional de consenso político básico, de responsabilidad compartida fundamental y de acompañamiento, vigilancia, participación y presión social para que nunca más sea el caso que en nuestro país descuidamos las instituciones de seguridad y de justicia, para que nunca más
quede como una tarea secundaria o no prioritaria el garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el marco de la firma del Protocolo Nacional de la Alerta Amber, Poiré subrayó que ese programa es una muestra de lo que se debe hacer en beneficio de la sociedad, por lo que hay que asegurar que ese tipo de proyectos funcionen. El próximo 21 de noviembre se realizará la audiencia para dar continuidad al juicio de amparo promovido por el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, suspendido el proceso más de un mes por una queja que había interpuesto el Ministerio Público Federal. El juicio de amparo promovido por Yarrington fue suspendido desde el 21 de septiembre, pero el proceso fue reanudado una vez que se declaró infundada la queja presentada por el Ministerio Público. Egresados de las 8 normales de Michoacán, de las normales rurales de Michoacán, sean miembros de la coordinadora, se sumaron al plantón que hace 3 días instalaron en el centro histórico de Morelia los normalistas de una de estas escuelas. Los nuevos profesores reclaman al gobierno local 976 plazas supuestamente comprometidas para septiembre pasado. Usted dice si se necesitan 976 nuevas plazas. No, la verdad que no se necesitan. Si hay trabajo para esos 976 nuevos maestros, tampoco es verdad. Pero lo importante en este sentido parece ser algo mucho más sencillo. Simplemente lo que quieren son sus plazas para cobrar y de esa forma incorporarse al movimiento. Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN en el Congreso local condenaron la toma de calles. Esto dijo Alfonso Martínez Alcázar, líder de los diputados locales del PAN. Hay cancelaciones, hay una afectación económica para todos los comercios legales y establecidos en el centro histórico y bueno, pues por mencionar lo menos. Jaime Darío Ceguera, coordinador de los priistas, consideró que intereses ajenos a la entidad están influyendo en el movimiento de los normalistas. Pero aquí ya hay evidentemente una posición para afectar al gobernador y al gobierno directamente, porque ya hubo respuestas, porque ya se negoció, porque ya se liberaron, porque ha habido reiteradas minutas en las que ha habido acuerdos. Bueno, en las imágenes internacionales, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, informó que ya son 72 los muertos por el terremoto de 7.0 grados Richter que se registró ayer y advirtió que la cifra puede aumentar debido a que hay 22 personas reportadas como desaparecidas. El sismo ocasionó el derrumbe de viviendas, afectando a más de 1 millón de personas, por lo que se declaró estado de calamidad por 30 días. De acuerdo con los reportes sismológicos, se han registrado hasta 70 réplicas en las primeras 24 horas con magnitudes de hasta 4.9 grados en la escala Richter. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, iniciará su segundo mandato con nuevos integrantes en su gabinete. Fuentes cercanas al proceso de renovación que visita el New York Times señalan que Obama encargó a su asesor Pete Rose que elaborara listas de posibles candidatos para todas las carteras, con especial atención en 2 destacados integrantes que se supone serán bajas casi seguras a partir del 2013. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, que se supone buscará dentro de 4 años, dicen, la candidatura presidencial, y el secretario del Tesoro, Timothy Geithner. Se complica por otra parte la situación de unos 70,000 neoyorquinos que debido al paso del huracán Sandy no tienen servicio eléctrico aún, ahora por el paso de una tormenta invernal que ha sido muy dura también en toda la zona de Nueva York. Debido a las heladas se suspendieron los trabajos de protección civil y de recuperación. El servicio de trenes de Long Island se suspendió anoche y este jueves opera de manera parcial. Los 3 principales aeropuertos del área, el Kennedy, LaGuardia y Newark, cancelaron todos sus vuelos.